Durante la cena, mi hermana dijo que estaba embarazada y que el padre es mi esposo. Pero entonces revelé un secreto. ¿Sabes cuándo crees que conoces a las personas más cercanas a ti? Cuando crees que, por más problemas que existan, ciertas líneas jamás serían cruzadas. Pues yo también pensaba así. Mi nombre es Carmen. Tengo 29 años. Y esta es la historia de cómo descubrí que algunas personas son capaces de cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Era un jueves de marzo cuando recibí la noticia de mi promoción. Después de 4 años trabajando como gerente de proyectos en una empresa de tecnología en Austin, Texas, finalmente sería directora comercial. No podía parar de sonreír en la oficina. Llamé a Roberto, mi esposo, y a Esperanza, mi hermana menor, para compartir la alegría. Vamos a celebrar en Terrazzo esta noche, sugerí. El Terrazzo era ese restaurante italiano elegante en el centro de la ciudad, donde una comida costaba más que el salario mínimo, pero yo podía pagarlo. Trabajé duro para eso. Llegué al restaurante primero, usando ese vestido azul marino que Roberto siempre decía que me quedaba perfecto. Elegí una mesa en un rincón más reservado. Quería privacidad para celebrar. El salón estaba lleno de ejecutivos y parejas elegantes, el tipo de ambiente donde me sentía cómoda después de años construyendo mi carrera. Cuando los vi llegando juntos me pareció extraño. Esperanza estaba radiante, con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo, y Roberto parecía... ¿nervioso? Él siempre se ponía un poco incómodo en lugares caros, pero había algo diferente esa noche, una tensión en el aire que no podía identificar. «Felicidades por la promoción, Carmen». Esperanza me abrazó con una efusividad sospechosa. Ella nunca fue muy demostrativa con el afecto, especialmente conmigo. Pedimos una botella de Chianti de $200 y comencé a contar sobre los nuevos proyectos que vendría a liderar, el aumento salarial del 40%, las posibilidades de crecimiento internacional. Esperanza escuchaba con demasiada atención. Roberto movía la servilleta sin parar. En realidad, Esperanza interrumpió en medio de mi emoción. Nosotros también tenemos una novedad para compartir. Tomó la mano de Roberto por encima de la mesa, y mi estómago se hizo un nudo inexplicable. Estoy embarazada. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Las voces del restaurante se convirtieron en un zumbido distante. Las luces parecieron parpadear, y me quedé mirando la mano de mi hermana entrelazada con la de mi esposo como si fuera un espejismo. Embarazada. Esperanza estaba embarazada de Roberto. Sé que es una situación complicada. Roberto habló por primera vez desde que llegaron, su voz saliendo ronca. Pero pasó y nosotros nos enamoramos. Me observaban con una mezcla de expectativa y satisfacción mal disimulada. Era como si estuvieran esperando que explotara, gritara, hiciera un escándalo que daría a las otras mesas algo interesante para comentar después. Pero no podía hacer nada más que mirar. Mi hermana, la Esperanza que ayudé a pagar la universidad cuando nuestros padres no pudieron, estaba ahí sosteniendo la mano de mi esposo, embarazada de él, contándome esto el día de mi promoción. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar, mi voz saliendo extrañamente calmada. 3 meses, Esperanza respondió, pasando la mano por el vientre aún imperceptible. Comenzó justo después de tu cumpleaños. Mi cumpleaños había sido en diciembre. Era mayo. 3 meses de traición, 3 meses de mentiras. 3 meses de ellos riéndose en mi cara mientras yo trabajaba 12 horas al día para conseguir esa promoción que tanto quería compartir con las personas que amaba. «Carmen, di algo», Roberto pidió, y por primera vez en años realmente lo miré. Realmente presté atención al hombre con quien estaba casada desde hacía 4 años. Parecía aliviado, como si un peso hubiera salido de sus hombros, como si esto fuera liberador para él. «¿Qué quieren que diga?», pregunté, aún en esa voz extraña que no parecía mía. «¿Felicidades?», Esperanza se rió. Una risa nerviosa, pero genuina. «Mira, Carmen, sé que no es fácil, pero estas cosas pasan. El amor es amor, ¿no? ¿Y el bebé?». Pasó la mano por el vientre nuevamente. «El bebé necesita a los padres juntos». Tomé mi bolsa despacio. Dejé 2 billetes de 50 en la mesa, más que suficiente para cubrir mi parte de la cuenta, y me levanté. «Me voy a casa. Ustedes hagan lo que quieran». Mientras caminaba hacia la salida, escuché a Roberto llamando mi nombre, pero no me volteé. En el espejo de la pared del restaurante, pude ver el reflejo de ellos aún sentados en la mesa. Esperanza estaba sonriendo. Toda la infancia, Esperanza vivió en mi sombra, y eso la irritaba profundamente. Yo era la hija mayor, la responsable, la que sacaba buenas notas sin necesidad de esforzarse mucho. Ella era la menor, la consentida,
la que nuestros padres protegían de todo. Pero por algún motivo, eso nunca fue suficiente para ella. Crecimos en una familia de clase media en San Antonio. Nuestro padre trabajaba como contador en una empresa de petróleo. Nuestra madre era maestra de primaria. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos necesidades. Aún así, Esperanza siempre tuvo la impresión de que merecía más. Cuando gané una beca de estudios integral para hacer administración en la Universidad de Texas, Esperanza se las arregló para decir que era suerte de rica. Cuando me gradué con honores y conseguí una pasantía en una multinacional en Austin, comentó que yo siempre supe venderme. Cuando compré mi primer apartamento a los 25 años, preguntó si no estaba siendo demasiado ambiciosa. Lo peor es que ella realmente creía que merecía las mismas cosas que yo, pero sin el esfuerzo. Como si el éxito fuera una cuestión de suerte o favoritismo, no de trabajo duro y sacrificio. Esperanza estudió diseño gráfico en una universidad pública. Se graduó sin mucha distinción, y desde entonces saltaba de empleo en empleo, siempre quejándose de que los jefes no reconocían su potencial. Nuestros padres siempre trataron de equilibrar las cosas. Cuando compré mi Honda Civic nuevo, compraron uno usado para ella también. Cuando comencé a ganar bien, aumentaron la ayuda que le daban para pagar el alquiler de un apartamento pequeño en el centro de San Antonio. Era como si trataran de compensar mi éxito manteniendo a Esperanza en el mismo nivel, artificialmente. Ella siempre preguntaba sobre mi salario, sobre mis inversiones, sobre el valor del apartamento. Solo curiosidad de hermana, decía, pero había una intensidad en la forma que preguntaba que me molestaba. Ahora entendía que no era curiosidad, era envidia pura, mezclada con una codicia que me negaba a ver. Cuando conocí a Roberto en una fiesta de trabajo hace 5 años, Esperanza se las arregló para decir que él no era mi tipo. Era guapo, simpático, trabajaba como vendedor en una concesionaria BMW. Ganaba razonablemente bien para los estándares de Texas, cerca de $5,000 por mes con comisiones, pero nada comparado con mi salario de $8,000 que pronto se convirtió en $12,000. Aún así, me enamoré. Era divertido, cariñoso, me hacía reír después de días estresantes en la oficina. Roberto tenía una simplicidad que me atraía, una forma sin complicaciones de ver la vida que contrastaba con mi naturaleza siempre planeando 3 pasos adelante. Esperanza siempre fue educada con Roberto, pero yo percibía cierta tensión, principalmente cuando salíamos todos juntos y llegaba la cuenta. Roberto a veces se sentía avergonzado cuando yo pagaba restaurantes de $100 por persona, o cuando comprábamos entradas para shows que costaban $200 cada una. Esperanza observaba todo esto con esa mirada calculadora que conocía bien, pero que prefería ignorar. «Tú lo mantienes, ¿verdad?», preguntó una vez cuando Roberto fue al baño durante un almuerzo familiar en Olive Garden. «No lo mantengo», respondí, irritada. «Dividimos las cosas proporcionalmente a nuestros ingresos». Era verdad. Roberto pagaba las cuentas que podía, mercado, gasolina, algunas cuentas de la casa, y yo cubría el resto. Funcionaba para nosotros. Pero para Esperanza eso era más una prueba de que yo tenía demasiada suerte. Una carrera brillante, un apartamento hermoso de 2 habitaciones en Austin, un esposo dedicado, inversiones que crecían mes a mes. Como si no hubiera luchado por cada conquista, como si todo hubiera caído del cielo. Llegué a casa y el apartamento estaba exactamente como lo había dejado por la mañana. Cama arreglada, vajilla lavada, todo en su lugar. Era extraño cómo la vida podía desmoronarse completamente y las cosas seguían exactamente iguales. El cepillo de dientes de Roberto aún estaba ahí en el baño, su ropa en el armario, esa taza ridícula de los Dallas Cowboys que había ganado en una promoción de la concesionaria. Me senté en el sofá de cuero beige de la sala, aún con vestido y tacones altos, y me quedé mirando al vacío. Mi cabeza estaba extrañamente silenciosa, como si mi cerebro hubiera desconectado el sistema de procesar emociones. Sabía que debería estar llorando, gritando, rompiendo cosas, pero todo lo que sentía era una especie de entumecimiento, como cuando te golpeas el codo y te quedas sin sentir el brazo por algunos minutos. Roberto no volvió a casa esa noche, obviamente. A las 2 de la madrugada recibí un mensaje. «Estoy en casa de Espe. Mañana hablamos». Espe. Él llamaba a mi hermana Espe, como si fueran íntimos desde hacía años, como si yo no existiera, como si nuestros 4 años de matrimonio fueran apenas un obstáculo inconveniente que finalmente había sido removido. Pasé la noche despierta, caminando por los 120 metros cuadrados del apartamento, tratando de entender cómo había llegado hasta ahí, cómo no había percibido las señales. ¿Acaso había señales? Roberto, trabajando hasta más tarde en las últimas semanas,
Esperanza preguntando sobre mi agenda siempre que llamaba, los dos llegando juntos al restaurante como si fuera la cosa más natural del mundo. Ahora que lo pensaba bien, Esperanza había aparecido mucho en Austin en los últimos meses. Vine a ver unos clientes, decía. Esperanza trabajaba como freelancer de diseño gráfico, así que era plausible que tuviera proyectos en la ciudad. Pero Austin quedaba a apenas 1 hora y media de San Antonio. ¿Por qué siempre se quedaba hospedada en hotel? ¿Por qué nunca pedía dormir en mi sofá como hacía antes? Cuando salió el sol, yo aún estaba en el sofá, con el vestido arrugado y el maquillaje corrido. Mi iPhone mostraba 17 llamadas perdidas de mi madre. Esperanza le había contado todo, probablemente en una versión romantizada donde ellos eran dos enamorados que no pudieron resistir al destino cruel que los hizo conocerse a través de mí. Llamé a la oficina y avisé que no iría a trabajar. Jimena, mi asistente, se dio cuenta de que algo estaba mal por el tono de mi voz, pero no insistió. Cualquier cosa, me llamas, Carmen. Nunca faltas. Debe ser algo importante. Era una de las pocas personas en quien podía confiar completamente. Fui a bañarme, tratando de lavar la sensación pegajosa de esa noche. Bajo el agua caliente, finalmente lloré. No lágrimas dramáticas de película, sino ese llanto cansado de quien acaba de perder a dos personas importantes de una vez. Mi hermana y mi esposo, los dos que más amaba en el mundo, me traicionaron de la forma más cruel posible. Cuando salí del baño, tenía 3 mensajes de Esperanza. Carmen, tenemos que hablar. No fue así como queríamos que te enteraras. Llámame, por favor. Sé que está difícil, pero podemos resolver esto como adultas. Borré todo sin responder. Por primera vez en años, pasé el día entero sin hacer absolutamente nada productivo. Vi Netflix, pedí comida china que costó $40 y llegó fría. Ignoré el teléfono que sonaba cada 2 horas. Era como si necesitara un día entero para procesar el hecho de que mi vida había cambiado completamente de la noche a la mañana. Por la noche, Roberto apareció para buscar algunas ropas. Él aún tenía las llaves. Aún se sentía con derecho a entrar al apartamento que yo había comprado sola como si nada hubiera pasado. Trató de conversar, explicar, justificarse mientras arreglaba una maleta con sus cosas. No fue planeado, Carmen. Simplemente pasó. Como si la traición fuera un accidente meteorológico. Algo fuera del control humano. Esperanza estaba pasando por un momento difícil. Necesitaba a alguien para conversar. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Pregunté, observando cómo doblaba las camisas polo que yo le había comprado en Nordstrom. Oficialmente, desde enero. 4 meses. 4 meses de mentiras, de besos falsos, de te amo, vacíos antes de dormir. Mientras yo trabajaba 60 horas por semana para conseguir la promoción, soñando con nuestro futuro juntos, él estaba construyendo una vida nueva con mi hermana. Voy a buscar un abogado, avisé. Sentada en la cama king size que había comprado el año anterior, Roberto paró de arreglar la maleta y me miró por primera vez desde que llegó. Carmen, no tiene que ser así. Podemos resolver todo entre nosotros. Civilizadamente. Dividir las cosas de forma justa, sin complicaciones. Civilizadamente. Dividir las cosas de forma justa. Como si la traición fuera una cuestión que pudiera resolverse con educación y buena voluntad. Como si él tuviera algún derecho sobre lo que yo había construido. Después de que se fue llevando 2 maletas y prometiendo volver el fin de semana para buscar el resto, llamé a Alejandra, mi mejor amiga desde la universidad, y abogada especializada en derecho de familia en Houston. Le conté todo, tratando de mantener la voz firme. Alejandra me escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundo. Carmen, lo siento mucho. Sé cuánto amabas a él y confiabas en tu hermana. Hizo una pausa. Sobre el divorcio, necesito que traigas todos los documentos del matrimonio, extractos bancarios, escrituras, comprobantes de ingresos, aplicaciones, todo. Voy a armar el mejor caso posible para ti. Alejandra, no me importa el dinero. Solo quiero que esto termine pronto. No digas eso, Carmen. Luchaste mucho para construir lo que tienes. No vas a entregarlo en manos de quien te traicionó. ¿Tienes idea de cuánto vale tu patrimonio hoy? No tenía idea exacta, pero sabía que era sustancial. El apartamento valía por lo menos $400,000. Tenía cerca de 100,000 en inversiones, participación en una startup que valía por lo menos 50,000, más el salario nuevo de $16,000 mensuales. Programé la cita para la semana siguiente y colgué. Fue entonces que me acordé. Necesitaba organizar todos los documentos importantes. No era algo que hiciera regularmente. ¿Quién piensa en divorcio cuando está feliz en el matrimonio? Fui hasta la oficina que monté en el segundo cuarto del apartamento, donde guardaba todo organizado en carpetas coloridas como una persona obsesionada por el control. Extractos bancarios de los últimos 2 años.
declaración de impuestos sobre la renta, comprobantes de inversiones en Fidelity y Charles Schwab. Era impresionante ver en papel todo lo que había conquistado a los 29 años. Tenía orgullo de lo que había construido, pero ahora todo parecía tan frágil, como si pudiera desaparecer por causa de una traición y un proceso de divorcio mal conducido. Tomé la carpeta verde donde guardaba los documentos del matrimonio. Certificado de nacimiento, certificado de matrimonio del Travis County, contrato de... Me detuve con el certificado de matrimonio en la mano, frunciendo el ceño. Había algo escrito ahí sobre régimen de bienes que de repente me llamó la atención. Separate Property Regime. Separación total de bienes. ¿Por qué separación total? La mayoría de las parejas en Texas escogía Community Property, comunión parcial de bienes. Fue ahí que me acordé, vagamente, como una memoria que estaba guardada en un cajón empolvado del cerebro. Contrato prenupcial. Prenuptial Agreement. Yo había insistido en hacer un contrato prenupcial 4 años atrás. Corrí hasta la caja fuerte pequeña que tenía instalada en el armario del cuarto. Hacía tanto tiempo sin abrirla que casi olvido la combinación. Mi fecha de nacimiento invertida. Ahí dentro, entre la escritura del apartamento y mi pasaporte, estaba un sobre lacrado con los sellos del notario del condado de Travis. Prenuptial Agreement. Carmen Santos Silva and Roberto Oliveira Ferreira. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Me acordaba vagamente de haber insistido en eso en la época, pero los detalles eran nebulosos. Había sido hace 4 años, estaba tan enamorada y feliz que los aspectos legales del matrimonio parecían apenas una formalidad necesaria para oficializar nuestro amor. Pero ahora, sola en el cuarto a las 2 de la madrugada, sosteniendo esas páginas impresas en papel con membrete del despacho de abogados, sentí algo que no experimentaba en días. Una puntita de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no fuera a perder todo lo que había construido. Tal vez hubiera algo en esos papeles que pudiera protegerme de la codicia de mi hermana y la irresponsabilidad de mi esposo. Respiré profundo, encendí la lámpara y comencé a leer cada palabra con la atención de quien estaba descifrando su propio futuro. La memoria volvió como una película siendo rebobinada. Era un sábado soleado de abril, 2 semanas antes de nuestra boda. Tenía 25 años y acababa de firmar el contrato de compra de mi primer apartamento. Un loft moderno de 2 habitaciones en el downtown de Austin que había costado $350,000. Roberto estaba nervioso con los preparativos de la ceremonia, quejándose de los costos que se estaban saliendo de control. «Carmen, ¿estás segura que necesitas todo esto?», dijo, mirando la lista de proveedores esparcida en la mesa de mi cocina. Buffet de $15,000, fotógrafo de $8,000, decoración de $12,000. Es mucho dinero. Mucho. Era mucho dinero, especialmente para él, que ganaba cerca de $4,000 por mes en la concesionaria BMW. Para mí, que acababa de recibir una promoción sustancial y estaba ganando $12,000 mensuales, era una inversión en nuestro día especial. Pero entendía su preocupación. Había crecido en una familia donde cada dólar se contaba. «Roberto, relájate. Yo pago la mayor parte. Tú colaboras con lo que puedas. Lo importante es que estemos juntos, celebrando nuestro amor». Fue en ese contexto que mencioné el contrato prenupcial. No como una desconfianza, sino como una protección natural para quien tenía patrimonio significativo. Mi abogada de la época, doctora Patricia Williams, lo había sugerido durante la compra del apartamento. «Carmen, eres joven, exitosa y estás acumulando bienes rápidamente. Un prenup es sensato, principalmente cuando hay diferencia significativa de patrimonio entre los cónyuges. No es desconfianza, es protección inteligente». Cuando conversé con Roberto sobre esto un martes por la noche, se rió. Literalmente se rió, casi escupiendo la cerveza Shiner Bock que estaba bebiendo. ¿Prenupcial? ¿Eso no es tontería de ricos? Nos amamos, Carmen. El amor no necesita papel para probar nada. Esas cosas son para parejas que ya entran al matrimonio pensando en divorcio. No es cuestión de amor, Roberto. Es protección legal. Para los dos. Si algo sale mal, nada va a salir mal, me interrumpió, tomando mi mano. Vamos a ser felices para siempre. Estás siendo paranoica, baby. Hizo una cara de quien no estaba entendiendo la necesidad, pero eventualmente aceptó cuando expliqué que era algo que me dejaría más tranquila. Si es importante para ti, está bien, pero sinceramente creo que estás complicando algo que debería ser simple. Fuimos al despacho de la doctora Williams un jueves por la mañana. Recuerdo que Roberto tenía resaca porque había salido con los colegas de la concesionaria la noche anterior para la última salida de soltero. Llegó 15 minutos tarde, medio somnoliento, quejándose de que había perdido una venta importante por causa de la cita.
Perdón, Carmen, tuve que venir directo del trabajo. Johnson quería cerrar negocio hoy, pero dije que tenía una cita importante contigo. Doctora Williams, una mujer elegante de 50 años, con cabello grisáceo y trajes impecables, explicó los términos básicos con la paciencia de quien ya había hecho esa presentación cientos de veces. Separación total de bienes. Cada cónyuge mantiene su patrimonio individual. No hay división en caso de divorcio excepto por bienes adquiridos en conjunto con comprobación clara de contribución mutua. Es importante entender, dijo mirando principalmente a Roberto, que este acuerdo protege a ambas partes. Si el señor adquiere bienes significativos durante el matrimonio, también estarán protegidos. ¿Entendiste, Roberto?, pregunté, observando su expresión medio perdida. Sí. Cada uno se queda con lo que es suyo, ¿no? Tiene sentido. No tenía sentido alguno que hubiera entendido completamente, porque Roberto nunca demostró interés por cuestiones legales o financieras complejas. Cuando trataba de conversar sobre inversiones o planificación financiera, cambiaba de tema o hacía bromas sobre que yo era muy correcta con el dinero. Pero firmó todas las páginas con la desenvoltura de quien estaba firmando una lista de compras del supermercado. 15 páginas de texto jurídico denso, cláusulas específicas sobre propiedades, inversiones, negocios futuros, herencia. Roberto apenas leyó los títulos de las secciones. Listo, ahora pueden casarse en paz, dijo la doctora Williams, sonriendo mientras sellaba y archivaba las copias. Espero no volver a verlos aquí profesionalmente. En el camino de regreso, manejando mi Honda Civic por las calles de Austin, Roberto comentó: aún me parece rara esa cosa del contrato, pero si te deja más tranquila, lo importante es que en 2 semanas vamos a estar casados, marido y mujer para siempre. Realmente no entendía lo que había firmado. Para Roberto, eso era apenas más una burocracia necesaria para oficializar nuestro amor, como sacar la licencia de matrimonio o elegir las alianzas. No comprendía que estaba renunciando a cualquier derecho sobre mi patrimonio presente y futuro. Y yo, enamorada y confiada de que seríamos felices para siempre, no me importó su falta de atención a los detalles. Después de todo, el amor era más importante que cualquier papel, ¿no? Íbamos a construir una vida juntos, dividir todo, ser una pareja moderna y compañera. El contrato era apenas una formalidad que nunca sería necesaria. ¿Cómo me equivoqué? Ahora, 4 años después, sola en el cuarto a las 3 de la madrugada con el contrato en las manos, finalmente entendía el valor de esa tontería de ricos. Leí cada página con atención redoblada, como si estuviera descifrando un código secreto que podría salvar mi vida. Las palabras jurídicas que en la época parecían apenas formalidad, ahora brillaban en la página como diamantes preciosos. Complete separation of property. Each spouse shall maintain individual ownership of all property owned prior to marriage, and all property acquired during the marriage. Cada cónyuge. Propiedad adquirida durante el matrimonio. El apartamento que comprara antes de casarme, las inversiones que hiciera mensualmente, las aplicaciones en la bolsa, la participación en la startup de tecnología que comprara 2 años atrás. Todo eso era exclusivamente mío. In the event of dissolution of marriage, there shall be no division of property, with each party retaining the entirety of their individual assets. Disolución del matrimonio. No habrá división de propiedad. Roberto no tenía derecho a nada, absolutamente nada de lo que yo había construido. Continué leyendo, buscando alguna cláusula que pudiera complicar las cosas, alguna brecha que él pudiera usar para reivindicar parte de mi patrimonio. Pero no había. El contrato era cristalino, abarcador y blindado. La doctora Williams había hecho un trabajo impecable. Spousal Support Waiver. Both parties hereby waive any right to spousal support. Alimony, or maintenance from the other party. Pensión alimenticia. Roberto no tenía derecho ni siquiera a pensión. Y considerando que él ganaba mucho menos que yo, teóricamente sería él quien podría pedir apoyo financiero. Por primera vez en 3 días, sonreí. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Roberto había firmado su propia sentencia financiera 4 años atrás, sin ni siquiera darse cuenta. Y esperanza... oh, esperanza. Probablemente había seducido a mi esposo pensando que él sería su puerta de entrada a una vida financieramente cómoda. ¡Qué ironía deliciosa! Continué leyendo las cláusulas específicas. Separación de deudas. Cada uno respondía por las propias. Negocios futuros. Participaciones societarias permanecían individuales. Propiedad intelectual. Royalties y patentes no se compartían. Herencia. Bienes recibidos de familia permanecían con el destinatario original. Era un blindaje completo. Roberto no tenía derecho a un centavo de lo que yo había construido, y más importante aún,
Yo no tenía ninguna responsabilidad sobre sus deudas. Recordé que él había financiado una pickup Ford F-150 el año anterior, además de tener tarjeta de crédito con límite alto que usaba frecuentemente. Tomé mi laptop y comencé a hacer una lista mental de mi patrimonio actual. Apartamento evaluado en por lo menos $400,000. Inversiones en acciones y fondos totalizando cerca de $100,000. Participación en la startup que fundé con 2 colegas de la universidad valiendo por lo menos $50,000 en el último aporte. Cuenta corriente y ahorro con $40,000. Carro pagado evaluado en $20,000. Más de $600,000 en patrimonio líquido a los 29 años. Y Roberto no tenía derecho a nada de eso. Mejor aún, mi nuevo salario como directora comercial sería de $16,000 mensuales, más bonus basado en performance que podía llegar a $20,000 por mes en los mejores trimestres, mientras Roberto continuaría ganando sus $4,000 o $5,000 mensuales vendiendo carros. Por primera vez en días, sonreí. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Roberto había firmado su propia sentencia financiera 4 años atrás, sin ni siquiera darse cuenta. Y esperanza, esperanza. Probablemente había seducido a mi esposo, pensando que él sería su puerta de entrada a una vida financieramente cómoda. ¡Qué ironía deliciosa! Recordé la conversación que tuvimos en Navidad pasada, cuando ella se quejó de la injusticia de que yo tuviera todo. Carmen, ¿tienes noción de lo frustrante que es? Apartamento hermoso, carro nuevo, viajes, mientras yo me mato trabajando y apenas pago el alquiler. Ahora entendía que no era frustración, era planificación. Esperanza había visto en Roberto una oportunidad de finalmente conseguir lo que merecía, sin trabajar para eso. Ella no lo amaba. Amaba lo que pensaba que él podía darle acceso. Continué leyendo las cláusulas específicas. Separación de deudas. Cada uno respondía por las propias. Negocios futuros. Participaciones societarias permanecían individuales. Propiedad intelectual. Royalties y patentes no se compartían. Herencia. Bienes recibidos de familia permanecían con el destinatario original. Guardé el contrato de vuelta en la caja fuerte, pero primero tomé fotos de todas las páginas con mi iPhone. Envié las imágenes a Alejandra por email con el asunto. Regalo de Dios. Respondió en 15 minutos, aunque eran casi las 4 de la madrugada. Carmen, esto cambia todo. Llámame mañana. Por primera vez desde esa cena horrible en Terrazo, logré dormir algunas horas. Y por primera vez en años, soñé con mi futuro. Un futuro donde era completamente libre para ser quien quisiera ser, sin nadie tratando de robar lo que había construido. Desperté a la mañana siguiente con una claridad mental que no sentía en días. Mientras tomaba café en mi cocina moderna, mirando por la ventana del 10º piso hacia el skyline de Austin, comencé a conectar puntos que antes parecían coincidencias inocentes. Esperanza siempre demostró un interés sospechoso por mi vida financiera. No era apenas curiosidad fraternal. Había una intensidad calculista en sus preguntas que ahora tenía todo el sentido. ¿Cuánto pagas de alquiler en ese apartamento? Había preguntado en una visita el año pasado. Cuando expliqué que era financiado, no alquilado, sus ojos brillaron. Dios, debe valer una fortuna. Preguntaba sobre mi salario con frecuencia incómoda. Carmen, ¿estás ganando cuánto ahora? Solo para situarme en el mercado. Decía, como si fuera a comparar con sus propias oportunidades como freelancer. Cuando mencioné que estaba invirtiendo en acciones, quiso saber valores específicos. Estoy pensando en comenzar a invertir también. Necesito referencia. Recordé una conversación específica durante la Navidad del año pasado. Estábamos en casa de nuestros padres en San Antonio, y Esperanza había bebido algunos vasos de vino de más. Carmen, ¿tienes noción de lo frustrante que es verte teniendo todo? Apartamento hermoso, carro nuevo, viajes, ropa cara, mientras yo me mato trabajando y apenas logro pagar el alquiler. Esperanza, tú puedes tener todo eso también. Es cuestión de trabajar duro y hacer elecciones inteligentes. Respondí, tratando de ser alentadora. Ah, claro, todo el mundo tiene las mismas oportunidades. ¿Verdad? Tú siempre fuiste la hija perfecta, la inteligente, la que consigue todo fácil. Yo tengo que matarme para conseguir migajas. En la época, pensé que era solo el vino hablando. Ahora percibía que era envidia y resentimiento acumulados por años. Esperanza genuinamente creía que merecía lo que yo tenía, pero sin el esfuerzo correspondiente. Y Roberto, pobre Roberto. Él nunca fue una persona ambiciosa financieramente. Estaba satisfecho con su salario de la concesionaria, con su vida simple de cerveza los fines de semana y fútbol en la televisión. Pero yo notaba cómo él a veces miraba las cosas que yo compraba con una mezcla de admiración e incomodidad. $400 en una bolsa. Carmen, es casi mi alquiler, comentó cuando compré una Coach en Nordstrom. No era crítica,
Era más como si estuviera tratando de procesar un mundo financiero completamente diferente al suyo. Esperanza probablemente había plantado semillas en su cabeza. Imagínate cuando se divorcien, Roberto. La mitad de todo eso va a ser tuyo. Ella no sabía del contrato prenupcial porque nunca le conté a nadie de la familia. Era un asunto privado entre mi esposo y yo. Ahora entendía la conversación que escuché por casualidad algunos meses atrás. Roberto estaba en el teléfono en la terraza y pensé que era trabajo, pero ahora me acordaba de haber escuchado. No sé si es el momento correcto. Ella sospecha algo. Necesito estar seguro. En la época pensé que estaba hablando sobre alguna venta complicada. Ahora me daba cuenta de que probablemente estaba hablando con Esperanza sobre cómo y cuándo revelar la relación de ellos. Lo más doloroso era percibir que habían planeado ese momento en el restaurante. La elección del terrazo, el día de mi promoción, la forma como llegaron juntos, la satisfacción mal disimulada en sus caras. No fue un impulso o una confesión desesperada. Fue teatro. Querían humillarme públicamente, tomarme desprevenida, verme desmoronar, y probablemente esperaban que reaccionara con desesperación, suplicando que Roberto volviera, ofreciendo cualquier cosa para salvar mi matrimonio. Qué pena que no conocían el contrato prenupcial. Pasé el fin de semana organizando mi estrategia. Llamé a Alejandra el lunes temprano, antes incluso de ir a trabajar. Carmen, muchacha, ese contrato es una obra de arte jurídica. Roberto no tiene derecho a absolutamente nada. Podemos procesar el divorcio en 60 días si él no lo contesta. ¿Y si lo contesta? ¿Con base en qué? Firmó el prenup, está todo registrado, no hay vicios de consentimiento, a menos que pruebe coacción o fraude. Lo que es imposible está jodido. Jodido. Roberto estaba jodido y ni siquiera lo sabía aún. Alejandra, quiero hacer algo. Voy a llamarlos y proponer una conversación civilizada sobre el divorcio. Quiero ver sus caras cuando descubran la verdad. Carmen, ¿estás segura? Puede ser más simple solo procesar y listo. Estoy segura. Me humillaron en público. Quiero devolver el favor. Pasaron 3 semanas desde esa noche en terrazo. 3 semanas en las cuales Roberto buscó el resto de sus cosas en el apartamento, siempre acompañado de Esperanza, como si necesitara protección o apoyo moral. 3 semanas en las cuales mi madre llamaba diariamente tratando de mediar la situación, como si la traición fuera un malentendido que pudiera resolverse con una conversación franca. Carmen querida, sé que estás dolida, pero estas cosas pasan. Roberto siempre fue un buen muchacho y Esperanza está embarazada. ¿No pueden pensar en el bebé? Pensar en el bebé. El bebé que mi hermana estaba usando como excusa para robar a mi esposo y, consecuentemente, mi patrimonio. Mamá, no voy a discutir esto. Roberto y yo nos vamos a divorciar, y punto. Pero Carmen, construyeron una vida juntos. El apartamento, los planes... Ah, sí, el apartamento. Los planes. Mi madre también creía que Roberto tenía derecho a la mitad de todo. Esperanza probablemente había llenado la cabeza de toda la familia con historias sobre cómo yo era egoísta y mezquina por no aceptar graciosamente la traición. En la 4ª semana llamé a Esperanza. Contestó al segundo timbre, como si estuviera esperando mi llamada. Carmen, qué bueno que llamaste. Necesitamos mucho hablar. Hola, Esperanza. Mira, pensé mucho sobre toda esta situación. Y creo que ustedes tienen razón. No sirve seguir alimentando rencor. Somos adultas. Estas cosas pasan. Silencio del otro lado de la línea. No estaba esperando esa reacción. ¿En serio? ¿Tú estás bien con esto? Estoy tratando de aceptar. O sea, se enamoraron, ¿verdad? No fue culpa de nadie. Y ahora está el bebé para pensar. Dios, Carmen, no te imaginas cómo me alivia escuchar esto. Roberto estaba tan preocupado pensando que ibas a hacer drama. Complicar el divorcio. Complicar el divorcio. Qué interesante. Como si yo fuera la persona complicada en la historia. ¿Qué va? ¿Podemos encontrarnos para conversar civilizadamente sobre cómo resolver todo? Sin peleas, solo para arreglar las cosas como adultas. Tal vez cenar nuevamente, pero esta vez para cierre, no para sorpresas. Esperanza se rió nerviosamente. Claro, sería genial. Roberto va a estar tan feliz. Tenía miedo de que tú... En fin, que hicieras escándalo. No, imagínate. ¿Escándalo para qué? Vamos a encontrarnos en terrazo mismo, ya que fue ahí donde todo comenzó. ¿Sábado por la noche? Perfecto. Carmen, no te imaginas lo importante que es esto para nosotros. Especialmente ahora, con el bebé viniendo. Colgué el teléfono sonriendo. El sábado por la noche sería interesante. Muy interesante. Pasé los días siguientes preparándome como una actriz ensayando para la performance de su vida. Elegí la ropa. Un vestido negro elegante que transmitía seriedad y control.
Practiqué en el espejo la expresión calmada y resignada que quería mantener durante toda la conversación. Alejandra pensó que la idea era arriesgada. Carmen, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Puede ser más eficiente simplemente notificarlos a través de abogado. Alejandra, me humillaron en público. Planearon todo para verme desmoronar frente a un restaurante lleno de gente. Merecen el mismo tratamiento. ¿Y si sospechan algo? No van a sospechar. Están muy ocupados planeando cómo gastar mi herencia. Llegué a Terrazo el sábado puntualmente a las 8 de la noche. Pedí la misma mesa de la vez anterior. El maître me reconoció e hizo un comentario sobre «Esperemos que hoy sea una noche más feliz». Si él supiera. Roberto y Esperanza llegaron juntos nuevamente, pero esta vez el clima era completamente diferente. Estaban relajados, sonrientes, tomados de la mano como una pareja enamorada que finalmente podía mostrarse en público. Esperanza usaba un vestido que destacaba la barriga aún pequeña, pero perceptible. «Carmen», Esperanza me abrazó con efusividad genuina. «Estás hermosa. ¿Ese vestido es nuevo?» «Gracias. Ustedes también se ven bien. ¿Cómo va el embarazo?» «Excelente. Ya estamos pensando en nombres. Roberto quiere Miguel si es niño. Yo prefiero Gabriel». Roberto le acercó la silla a Esperanza para sentarse, un gesto caballeroso que raramente hacía conmigo. «Carmen, gracias por aceptar conversar así, tranquilamente. Tenía miedo de que hiciera drama. Imagínate, Roberto. Somos todos adultos aquí. Pedimos la misma botella de Chianti de la vez anterior. La ironía no pasó desapercibida por ninguno de nosotros. Pero esta vez el clima era de celebración disimulada. Pensaban que habían ganado el premio máximo. Entonces, Roberto dijo después del primer sorbo, sobre el divorcio, queríamos proponer hacer todo de forma amigable. Dividir las cosas justamente, sin complicaciones. Dividir las cosas justamente, repetí, saboreando las palabras. Cuéntame más sobre eso, Roberto. ¿Qué consideras justo? Esperanza y Roberto intercambiaron una mirada rápida. Habían ensayado esa conversación. Bueno, el apartamento lo podemos vender y dividir mitad y mitad. Las inversiones también. Y ahora con tu nueva promoción, la pensión va a ayudar bastante hasta que me estabilice con Esperanza y el bebé. Pensión. Realmente creía que yo pagaría pensión para él mientras criaba un hijo con mi hermana. Tomé mi bolsa despacio, como si estuviera buscando algo específico. Roberto y Esperanza me observaban con expectativa, probablemente pensando que iba a sacar algún documento del divorcio para firmar ahí mismo, en una reconciliación amigable que los beneficiaría inmensamente. En vez de eso, puse sobre la mesa el sobre del notario con el contrato prenupcial. El papel amarillento por el tiempo hizo un sonido seco cuando golpeó la madera. Antes de hablar sobre división, necesito aclarar algo importante que ustedes parecen haber olvidado. Roberto frunció el ceño mirando el sobre. ¿Qué es eso? Nuestro contrato prenupcial, Roberto. ¿Recuerdas? ¿Ese que firmaste hace 4 años diciendo que era tontería de ricos? El color desapareció de su cara instantáneamente. Esperanza miró confundida entre nosotros dos. ¿Qué contrato? ¿Hicieron contrato prenupcial? Sí, hicimos. Y Roberto lo firmó sin ni siquiera leer bien. Saqué las páginas del sobre y las puse en la mesa, abiertas para que ambos pudieran ver. Separación total de bienes. ¿Se acuerdan de lo que eso significa? Roberto tomó las páginas con manos temblorosas. Sus ojos corrieron por las líneas, tratando de procesar palabras que claramente no entendía completamente 4 años atrás. «Calma, Carmen», Esperanza dijo, su voz perdiendo la confianza anterior. «Aunque haya contrato, ustedes estaban casados. ¿Existe comunión parcial, división de bienes adquiridos durante el matrimonio? No cuando hay separación total de bienes». Esperanza. Señalé la cláusula específica. Está aquí. Each spouse shall maintain individual ownership of all property owned prior to marriage and all property acquired during the marriage. Todo lo que fue adquirido durante el matrimonio también se queda con quien lo adquirió. Pero eso no puede ser legal, ¿no? Roberto protestó, su voz subiendo una octava. El apartamento, las inversiones, yo viví ahí, contribuí con los gastos. Contribuiste con $300 por mes de mercado y gasolina, Roberto. Yo pagaba los 1,800 de financiamiento, los 200 de condominio, internet, luz, teléfono, seguro. Tus $300 no te dan derecho de propiedad sobre un apartamento de 400,000. Esperanza hojeaba las páginas frenéticamente, como si buscara alguna brecha, alguna salvación. Pero pensión. Él tiene derecho a pensión. Sonreí por primera vez en la noche. Página 5, sección 3. Spousal Support Waiver. Both parties hereby waive any right to spousal support, alimony or maintenance,
Roberto renunció al derecho a pensión cuando firmó esto. Yo no sabía lo que estaba firmando. Roberto gritó, llamando la atención de las mesas vecinas. «Me engañaste». «¿Yo te engañé?» «Roberto, estabas ahí cuando la abogada explicó cada cláusula. Dijiste que entendías. Hay testigos. Está todo registrado en notario». La expresión en la cara de Esperanza estaba cambiando de la confusión al horror. La realidad estaba golpeando como un tren descarrilado. O sea ¿que él no tiene derecho a nada? Nada. Cero. Zilch. Guardé los papeles de vuelta en el sobre. Roberto sale del matrimonio exactamente como entró, con su pick-up financiada, su ropa y sus deudas de tarjeta de crédito. Roberto se pasó la mano por la cara, finalmente comprendiendo la magnitud de la situación. «Carmen, por el amor de Dios, podemos conversar sobre esto. No puedes dejarme sin nada. Voy a tener un hijo que mantener». «Vas a tener un hijo que mantener», enfaticé, «con tu salario de vendedor de carros, que, a propósito, con pensión alimenticia para niño va a quedar bien apretado». «¿Pensión alimenticia?», Esperanza preguntó, su voz saliendo como un susurro. «Claro, el padre tiene que pagar pensión para el hijo. En Texas, suele ser 20% del ingreso líquido para un niño. Si Roberto gana 5,000 brutos, quedan unos 3,800 líquidos. 20% de esos son $760 por mes, para siempre, hasta que el niño cumpla 18 años. Los dos se miraron en pánico. Claramente no habían hecho esas cuentas. Más los gastos médicos, guardería cuando sea necesario, ropa, educación. Va a ser bien caro tener un bebé, gente». Roberto se hundió en la silla. «Dios mío. Carmen, ¿cómo puedes ser tan fría? ¿Tan calculadora? ¿Calculadora? ¿Yo? Ustedes planearon esta traición por meses. Me humillaron en público en este mismo restaurante, y yo soy la calculadora». Esperanza estaba claramente haciendo cuentas mentales. Si Roberto ganaba 5,000 por mes e iba a pagar 800 de pensión, quedarían 4,200. Quitando impuestos, unos 3,400 líquidos. Para mantener a él, ella y un bebé. «Esperanza, ¿cuánto ganas como freelancer?», pregunté, conociendo bien la respuesta. «Varía. Unos 2,000 por mes cuando hay proyecto. Unos 2,000 cuando hay proyecto. Entonces van a vivir con $5,400 mensuales en el mejor de los casos. Para 3 personas. ¿Viviendo dónde?» «En mi casa en San Antonio», murmuró. «¿Ese apartamento de un cuarto que alquilas por $800? Va a quedar apretado con bebé, ¿no creen?». El silencio en la mesa era ensordecedor. Alrededor, otros clientes cenaban alegremente, ajenos al drama financiero que se desarrollaba a pocos metros. «Carmen», Roberto intentó una vez más. «¿Realmente vas a hacer esto? ¿Dejarnos sin nada? Sé que te lastimamos, pero...». «Roberto, ustedes no me lastimaron. Ustedes trataron de robarme. Pensaron que yo era una idiota emocional que iba a entregar la mitad de mi patrimonio de $600,000 porque ustedes estaban enamorados». «¿600,000?», Esperanza repitió, incrédula. «Sorpresa, soy más rica de lo que imaginaban. Y ahora con la promoción, voy a ganar 16,000 por mes. Mientras ustedes pelean por dinero para pañales». Roberto enterró la cara en las manos. «Soy un idiota completo. Finalmente algo en lo que estamos de acuerdo». Esperanza intentó una última jugada. «Carmen, eres mi hermana. Siempre fuimos familia. No puedes abandonarnos así. ¿Y tu sobrino o sobrina? ¿No quieres ayudar?». «Esperanza, trataste de robar a mi esposo pensando que ibas a robar mi fortuna también. Calcularon mal, y ahora van a tener que vivir con las consecuencias de sus elecciones. Pero la familia no traiciona a la familia. La familia no humilla a la familia en restaurante público. La familia no seduce al esposo de la hermana por codicia». Me levanté de la mesa, dejando 2 billetes de 50, nuevamente más que suficiente para mi parte. «El abogado de ustedes puede contactar al mío, Alejandra Williams, en Houston. Tiene toda la información necesaria». «Carmen, espera». Roberto se levantó, tratando de seguirme. «No, Roberto. Ustedes esperaron. Esperaron 4 meses para contarme la verdad. Esperaron hasta el día de mi promoción para maximizar la humillación. Esperaron hasta pensar que tenían todo planeado perfectamente. Ahora yo voy a hacer que ustedes esperen». «¿Esperar qué?», Esperanza preguntó, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Esperar para ver cómo es ser pobres. Cómo es vivir contando centavos. Cómo es no poder pagar cena en restaurante de $200. Me detuve en la puerta, mirando de vuelta a los dos. Tal vez ahora entiendan por qué trabajo tanto para tener lo que tengo. Y por qué protejo lo que es mío.
Salí de terrazo escuchando a Esperanza comenzar a llorar y a Roberto maldiciendo bajito. En el estacionamiento, sentada en mi carro, me permití un momento de satisfacción pura. Habían tratado de destruirme y terminaron destruyéndose a sí mismos. Mi teléfono sonó. Era Alejandra. ¿Y cómo fue el teatro? Mejor que Broadway. Deberías haber visto sus caras cuando entendieron que no van a ganar nada. Carmen, eres diabólica. Y apruebo completamente. Alejandra, ¿puedo procesar el divorcio mañana mismo? Puedo entrar con los papeles el lunes. En 60 días estás libre, y ellos siguen pobres. Manejé a casa sonriendo por primera vez en semanas. En realidad, sonriendo más de lo que había sonreído en años. 6 meses después, la vida se había acomodado en una nueva normalidad que jamás imaginé que fuera posible. El divorcio fue finalizado en exactos 60 días. Roberto no lo contestó, probablemente porque cualquier abogado competente le habría explicado que no tenía la menor posibilidad de ganar. Alejandra hizo un trabajo impecable, y salió oficialmente soltera en una mañana soleada de julio. A través de las redes sociales y los comentarios inevitables de mi madre, seguía de lejos la realidad que Roberto y Esperanza estaban enfrentando. Era como ver un accidente de carro en cámara lenta. Sabes que deberías desviar la mirada, pero no puedes. Roberto continuaba trabajando en la concesionaria BMW, pero las cosas no estaban fáciles. Con la economía inestable, las ventas de carros de lujo habían disminuido y su comisión se desplomó junto. Según mi madre, estaba ganando cerca de $3.500 por mes, mucho menos que los $5.000 que solía hacer. Carmen, Roberto está pasando dificultades, mi madre dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales. Con la pensión del bebé, le queda muy poco para vivir. «Qué pena», respondí, sin una pizca de simpatía genuina. «Pero los bebés cuestan caro. Debería haber pensado en eso antes». La pequeña Sofía había nacido en septiembre. Una niñita que, por las fotos que circulaban en la familia, tenía los ojos de Roberto y la terquedad de Esperanza. La pensión alimenticia de $800 mensuales estaba siendo descontada automáticamente del salario de Roberto, lo que dejaba aún menos dinero para sus propios gastos. Esperanza se había mudado de vuelta a casa de nuestros padres en San Antonio. El apartamento de un cuarto que alquilaba era imposible para una pareja con bebé, y aún dividiendo las cuentas, no lograban pagar algo más grande. Nuestros padres, ya jubilados y viviendo con ingresos limitados, ahora mantenían a 3 adultos y un bebé con la pensión de mi padre. Esperanza está tratando de conseguir más clientes, pero es difícil con el bebé. Mi madre continuó. Y Roberto parece tan cansado últimamente, trabajando hasta tarde, manejando 1 hora y media todos los días entre Austin y San Antonio. Roberto había tratado de mudarse a San Antonio para estar más cerca de la familia, pero no logró transferencia en la concesionaria. Ahora hacía el trayecto diario, gastando una fortuna en gasolina que apenas podía pagar. «Pidió hablar contigo», mi madre dijo vacilante. «Tal vez puedan resolver algunas cosas». «Mamá, no tenemos nada que resolver. El divorcio está finalizado. Él tiene una nueva familia. Que cada uno siga su vida». Era verdad. Yo había seguido mi vida de forma espectacular. Con el divorcio resuelto y la traición superada, mi energía se multiplicó exponencialmente. Concentré toda mi fuerza en la carrera y los negocios, y los resultados fueron más allá de mis expectativas más optimistas. Como directora comercial, cumplí todas las metas del primer trimestre, garantizando el bonus máximo. Mi salario efectivo llegó a $22,000 por mes en algunos periodos. La startup de la cual era socia consiguió una nueva inversión, triplicando el valor de mi participación. En octubre, encontré un loft aún más grande y moderno en el centro de Austin. 2 pisos, 3 habitaciones, terraza privada con vista al lago. Vendí mi apartamento anterior por $500,000, $80,000 de ganancia en 5 años, y compré el loft al contado por $700,000. Lo reformé todo desde cero. Cocina alemana, automatización completa, gimnasio privado, oficina con vista panorámica. Gasté $200,000 en la reforma, pero el resultado fue una obra de arte arquitectónica que salió en la portada de la revista Austin Home and Design. «Dios, Carmen», dijo Jimena, mi asistente, cuando vino a conocer el loft nuevo. «Esto parece casa de película. Realizaste el sueño americano». Era verdad. A los 30 años tenía un patrimonio líquido de más de $1 millón, una carrera sólida en una empresa internacional y libertad completa para hacer lo que quisiera. Viajé a Europa 3 veces ese año: París, Roma, Barcelona, siempre sola, siempre en primera clase, siempre quedándome en los mejores hoteles. Compré ropa en boutiques que antes consideraba demasiado caras.
cené en restaurantes estrellados, hice compras sin mirar precio. La soledad, curiosamente, no la sentía. Después de años siendo traicionada por quien más confiaba, la paz de estar sola era casi adictiva. No necesitaba explicar mis gastos a nadie. No necesitaba considerar opiniones ajenas en mis decisiones. No necesitaba dividir mi espacio o mi tiempo. Comencé a hacer terapia. No por tristeza, sino por crecimiento. Gloria Rebecca Chen, una psicóloga increíble de origen asiático, me ayudó a procesar no solo la traición, sino años de relaciones tóxicas disfrazadas de amor familiar. Carmen, creciste creyendo que tenías que cuidar a todo el mundo a tu alrededor, me dijo en una sesión. Tu hermana, tus padres, tu ex esposo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cuidó de ti? Era una pregunta simple que me hizo llorar durante 15 minutos. Siempre fui la proveedora, la responsable, la que resolvía problemas. Nunca me detuve a pensar si alguien estaba cuidando de mí. Tal vez es hora de que te pongas en primer lugar, sugirió la doctora Chen, y descubras quién eres cuando no estás manteniendo a otras personas. Fue exactamente eso lo que hice. Durante las fiestas de fin de año, recibí varios mensajes de esperanza. Primero intentos de reconciliación, después pedidos directos de ayuda financiera. Carmen, sé que estás molesta, pero somos hermanas. Sofía es tu sobrina. ¿No puedes al menos ayudar con algunas cosas del bebé? Carmen, los gastos con Sofía están muy altos. Pañales, medicinas, pediatra. Roberto se está matando trabajando, pero no logra cubrir todo. Carmen, por el amor de Dios, responde mis mensajes. Necesitamos ayuda y tú eres la única persona de la familia que tiene condiciones. Leí todo sin responder. Bloqueé el número después del 10º mensaje. Mi madre trató de intermediar. Carmen, sea cual sea el rencor, la niña es inocente. ¿No quieres ni conocer a tu sobrina? Mamá, cuando Esperanza decidió seducir a mi esposo, hizo una elección. Ahora está viviendo las consecuencias de esa elección. No es mi responsabilidad resolver los problemas financieros que ellos crearon. Pero tienes tanto dinero. Tengo tanto dinero porque trabajé mucho para tenerlo. Y porque protegí lo que construí. Si Esperanza quería estabilidad financiera para su hijo, debería haber pensado en eso antes de embarazarse de un hombre que gana $4,000 por mes. Fue dura con mi madre, pero necesario. Toda la familia se había acostumbrado a la idea de que yo era el banco personal de emergencia para cualquier crisis. No más. En mi cumpleaños número 30, en diciembre, organicé una fiesta en el loft nuevo. Invité colegas de trabajo, amigos de la universidad, algunas personas que conocí viajando. 50 personas elegantes, champagne francés, catering profesional, músico en vivo. Mirando por la ventana de mi terraza hacia las luces de Austin, con una copa de Dom Pérignon en la mano y rodeada de personas que genuinamente disfrutaban mi compañía, sentí una gratitud profunda. Gratitud porque Roberto me hubiera traicionado. Sin la traición, nunca habría descubierto mi propia fuerza. Nunca habría aprendido a poner límites. Nunca me habría dado cuenta de que podía ser completamente feliz sola. Gratitud por el contrato prenupcial que mi versión más joven tuvo la sabiduría de hacer. Esos papeles me salvaron de años de batalla legal y me permitieron comenzar de nuevo inmediatamente. Gratitud hasta por Esperanza. Sin su envidia y codicia, nunca habría aprendido que no toda familia merece lealtad incondicional. Algunas personas son tóxicas independientemente de los lazos de sangre. La semana siguiente a mi cumpleaños recibí un último intento de contacto. No de Esperanza o Roberto, sino de mi padre. Carmen, tu madre no quería que llamara, pero necesito hablar contigo. Las cosas están muy difíciles aquí en casa. Roberto perdió el empleo en la concesionaria la semana pasada. Recortes de fin de año. Mi padre raramente interfería en conflictos familiares. Cuando él llamaba, era porque la situación estaba realmente crítica. ¿Y qué quieres que haga, papá? No sé, hija. Ya no sé qué hacer. Son 4 personas aquí en casa, una niña pequeña y ahora sin el ingreso de Roberto. Tu madre está hablando de volver a trabajar, pero tiene 70 años. Sentí una punzada de culpa. Genuina. Por primera vez en meses. Mis padres no tenían culpa de la situación. Solo estaban tratando de ayudar a una hija en dificultades, como hacen los padres. Papá, puedo ayudarlos a ustedes, pero no voy a dar dinero a Roberto o Esperanza directamente. Si necesitan algo específico, cuenta de luz, mercado, pediatra para Sofía, mándenme las cuentas que yo pago directo. Carmen, esa es mi oferta. Ayudo a ustedes, que son inocentes en esta historia, pero no voy a financiar las malas decisiones que Roberto y Esperanza hicieron. Mi padre aceptó, aliviado. En los meses siguientes recibí algunas cuentas por email. Cuenta de luz de $200, mercado de $300,
Consulta pediátrica de 150. Valores irrisorios para mí, pero que hacían diferencia para ellos. Nunca tuve contacto directo con Roberto o Esperanza nuevamente. Según mi padre, Roberto consiguió un empleo en una concesionaria menor, ganando la mitad de lo que ganaba antes. Esperanza continuaba haciendo freelances esporádicos, pero con una niña pequeña era imposible trabajar tiempo completo. Se habían mudado a un parque de casas móviles en San Antonio. $500 de alquiler por mes por un espacio minúsculo, pero era lo que lograban pagar. La pensión de Sofía continuaba siendo descontada automáticamente, dejando aún menos dinero para ellos. Pelean mucho sobre dinero. Mi padre me contó en una conversación. Roberto culpa a Esperanza por haber insistido en el divorcio. Esperanza lo culpa a él por haber perdido el empleo. Es un ciclo. Era exactamente lo que imaginaba que pasaría. Cuando las personas se juntan por motivos equivocados, codicia, envidia, oportunismo, y la realidad financiera toca la puerta, el amor falso desaparece rápidamente. 2 años después de la traición, mi vida estaba completamente transformada. No solo financieramente, sino emocionalmente. Aprendí a decir no sin culpa. Aprendí que la autoestima no es negociable. Aprendí que algunas personas son incapaces de amar genuinamente. Solo logran ver a otras personas como recursos para ser explotados. Comencé a salir con Daniel, un arquitecto que conocí en una exposición de arte. Tenía su propia empresa exitosa, sus propios recursos, sus propias ambiciones. Nuestra relación se basaba en una asociación real, no en dependencia financiera o emocional. Tienes una fuerza impresionante, me dijo una noche, mientras cenábamos en la terraza de mi loft, pero también una paz interior que es rara. Tenía razón. Había encontrado una paz que venía de saber exactamente quién era y lo que merecía. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Ya no necesitaba mantener a personas que no contribuían a mi vida. Sofía cumplió 2 años sin que la conociera personalmente, por las fotos que mi madre insistía en mostrar en el celular. Era una niña hermosa y aparentemente saludable. Sentía una puntita de curiosidad sobre ella, pero no lo suficiente como para reconectarme con Esperanza y Roberto. Algunos amigos pensaban que estaba siendo cruel. «Carmen, es tu sobrina. ¿No extrañas la familia?» «Tengo familia», respondía. «Mis padres que me aman incondicionalmente. Mis amigos verdaderos que construí a lo largo de los años. La familia no es solo sangre, es quien realmente se preocupa por tu bienestar». Era verdad. Jimena, mi asistente, estaba más presente en mi vida de lo que Esperanza jamás estuvo. Alejandra continuaba siendo una amiga cercana y consejera. La doctora Chen me ayudó a crecer de formas que ni sabía que necesitaba. En el 3er aniversario de la traición, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Roberto. «Carmen, sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Tenías razón sobre todo. Sobre mí, sobre Esperanza, sobre el dinero. Fui un idiota y destruí lo mejor que tenía en la vida. Espero que seas feliz». Leer ese mensaje no me trajo satisfacción ni rabia, solo una especie de cierre tranquilo. Roberto finalmente había entendido lo que perdió, pero era demasiado tarde. Yo había seguido adelante completamente. Borré el mensaje sin responder. Hoy, a los 32 años, miro hacia atrás y veo cómo esa noche horrible en Terrazo fue en realidad el mejor regalo que la vida podía haberme dado. Me forzó a descubrir quién realmente era cuando no estaba siendo explotada o subestimada. Soy directora ejecutiva de la empresa ahora, con salario de $300,000 anuales. Mi patrimonio superó los 2 millones. Viajo por el mundo regularmente, tanto por trabajo como por placer. Tengo una relación saludable con alguien que me valora y contribuye igualmente a nuestra sociedad. Más importante, aprendí que las personas que realmente te aman no tratan de robar tu paz, tu dinero o tu dignidad. Celebran tus éxitos, respetan tus límites y construyen junto contigo. Roberto continúa viviendo en el parque de casas móviles, trabajando en empleos que pagan poco, peleando con Esperanza sobre dinero que no tienen. Esperanza continúa enviando mensajes ocasionales pidiendo ayuda, que continúo ignorando. Sofía está creciendo en una familia que lucha financieramente por causa de las decisiones egoístas de los padres. A veces me pregunto si debería sentir culpa por tener tanto, mientras ellos tienen tan poco. Pero entonces me acuerdo, ellos trataron de robarme. Planearon mi humillación. Calcularon mi destrucción emocional y financiera. El hecho de que hayan calculado mal no es culpa mía. Construí todo lo que tengo con trabajo honesto, decisiones inteligentes y protección adecuada de mi patrimonio. Ellos trataron de tomar un atajo a través de la traición y descubrieron que los atajos muchas veces llevan a callejones sin salida. Aprendí que la autoestima y la dignidad no son negociables, que no toda familia merece lealtad,
que las personas subestimadas pueden sorprender de formas devastadoras, y que, a veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien, mientras quien trató de perjudicarte cosecha las consecuencias de sus propias decisiones. Mi historia no es sobre venganza, es sobre justicia. Es sobre descubrir que vale la pena proteger lo que construyes y que no todo el mundo merece acceso a tu vida. Y es sobre aprender que, cuando dejas de mantener a personas que solo te explotan, sobra mucha más energía para construir algo realmente extraordinario.